Muy buenos días a todos. Eh, para nosotros, nuevamente, es un gusto, un gran honor compartir con ustedes estos espacios en donde la virtualidad nos va a seguir permitiendo llevar hacia ustedes nuestro conocimiento. Mientras ingresan más participantes, los vamos a invitar pues a ver este video y a permanecer conectados. Vamos a proyectar la pantalla. En Argos, desarrollamos soluciones para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición. Con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y trabajamos como equipo porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacerlo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. En Argos, desarrollamos soluciones para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición. Con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y trabajamos como equipo porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacerlo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. En Argos, desarrollamos soluciones para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición. Con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y trabajamos como equipo porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacerlo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Buenas tardes nuevamente para todos. Mi nombre es Álvaro Vélez. Yo hago parte del equipo de asesoría técnica en Argos y bueno, los estaré acompañando el día de hoy y también durante el año en estos espacios de conocimiento que llamamos miércoles de conocimiento. Le damos nuevamente la bienvenida. Aquí vamos a tener temas renovados que esperamos sean de utilidad para sus proyectos. Hoy abordaremos un tema muy interesante, eh, cuyo título es Curado del concreto, cómo incide el clima. Estará pues a mi cargo. Soy ingeniero civil, soy especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Cartagena. Y actualmente, como les dije anteriormente, me desempeño como profesional de asesoría técnica en Argos para la zona norte de Colombia. Sin más preámbulos, voy a proyectar nuevamente
y vamos a arrancar la presentación. Bueno, ¿me confirman si estamos viendo, por favor? Sí, Juan, se está viendo. Perdón, Álvaro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar un poco de esa incidencia que puede tener el clima en el curado del concreto. Vamos a dividir la charla básicamente en dos partes. Si estamos hablando, o si vamos a hablar mejor de la incidencia del clima, pues vamos a concentrarlo en una primera parte en lo que sería el clima cálido y luego en esa incidencia que tendría el clima frío en todo el tema de colocación, en todo el tema del curado como tal. Terminaremos con unas conclusiones y pues unas referencias en las cuales nos soportamos en esta charla. Empezando entonces con la primera parte, el primer capítulo que vamos a abordar, estaremos hablando de esa incidencia en el curado, esa incidencia en la colocación que tiene el concreto en clima cálido. Hablaremos un poco de una parte introductoria, definición de clima cálido, cuáles van a ser esos problemas potenciales y las buenas prácticas que deberíamos establecer en estos casos, el efecto de los climas cálidos en las propiedades del concreto, tanto en estado plástico como en estado endurecido, recomendaciones para la colocación y curado. Hablaremos cómo es esa estimación de la temperatura del concreto, cuál es la fórmula que nos comenta la ACI cuando estamos hablando de clima cálido y miraremos algunos métodos que se utilizan y que se recomiendan para enfriar el concreto, que es muy necesario pues en estos climas. Entonces, hablemos un poco de la introducción. Entonces, el clima cálido, pues efectivamente puede generarnos a nosotros en el mundo del concreto inconvenientes al mezclar. Efectivamente, pues el clima cálido nos va a restar, o nos va a aumentar esta tasa de pérdida de humedad en la mezcla, lo cual pues obviamente va a ocasionar inconvenientes a la hora de mezclar, igualmente a la hora de colocar y obviamente a la hora de curar. A la hora de curar, pues nos va a exigir que casi siempre estos tiempos de curado pues se aceleren en cuanto a otros climas como tal. Entonces, efectivamente, si no tenemos unas muy buenas prácticas durante la colocación en clima cálido, durante el curado también, pues vamos a tener afectaciones negativas del concreto en estado fresco. Ya lo habíamos comentado, vamos a tener una pérdida prematura de humedad, lo cual pues, va a afectar la colocación. En estado endurecido, pues podemos tener afectaciones negativas en cuanto a las propiedades mecánicas, como puede ser la resistencia. Por lo general, una pérdida apresurada de humedad, lo que va a generar en las obras es una adición de agua que va a redundar en resistencias más bajas y durabilidad pues menor en el largo tiempo. La mayoría de estos problemas están relacionados con lo que les decía, pues una tasa de hidratación de cemento mucho más alta cuando estamos hablando de temperatura pues mayor. Esta tasa de hidratación del cemento más alta va a ocasionar obviamente que nosotros podamos tener, pensar en una resistencia mayor a edades tempranas, pero luego va a quedar parte de ese cemento, como el agua se nos pierde tan rápidamente, prácticamente sin hidratarse y por tanto podemos esperar unas bajas resistencias
o una, ¿sí? A edades de 28 días comparado con temperaturas de pronto más bajas. También podemos esperar en estos climas una mayor tasa de evaporación de la humedad del concreto recién mezclado, lo cual nos puede generar, entre otras cosas, por ejemplo, problemas de aparición o mayor riesgo de aparición de fisuras. Esta tasa de hidratación del cemento pues, va a depender mucho de algunos factores, como pueden ser la temperatura ambiente, la temperatura del concreto, lo vamos a ver más adelante, el cemento, el tipo como tal de cemento, cuál es su composición, si tiene o no tiene material cementicio suplementario y qué tipo tiene, y los aditivos utilizados. Como les decía, ese aumento o ese ritmo de tasa de evaporación puede también de cierta manera eliminar el agua que el concreto puede tener en la superficie y de cierta manera vamos a tener inconvenientes con la hidratación del material cementante, ya sea el cemento solo o la combinación con cemento y material cementicio suplementario, y de esta manera pues vamos a tener inconvenientes con la hidratación correcta que debe tener y obviamente con las propiedades mecánicas que uno desea sean alcanzadas luego. Veamos entonces lo que dice la definición de la ACI 305 en cuanto al clima cálido. Pues básicamente nos comenta que es una combinación de las siguientes condiciones que tienden a afectar la calidad del concreto recién mezclado o endurecido, porque se acelera esa tasa de pérdida de humedad y la tasa de hidratación del cemento. Siempre hablaremos en tema de clima cálido, velocidad de tasa de pérdida de humedad del concreto y también aumento en la tasa de hidratación del cemento. Se hidrata mucho más rápido a edades tempranas, digamos que entre 1 y 24 horas, pero después, digamos que vamos a tener ahí una hidratación insuficiente. Esto lo vamos a ver más adelante, más detallado. Entonces, todo esto nos puede traer resultados perjudiciales. ¿Pero cuándo? Cuando vamos a tener, por ejemplo, temperatura ambiente alta, también alta temperatura del concreto, baja humedad relativa y alta velocidad del viento. Entonces, ¿qué problemas potenciales podemos tener nosotros cuando estamos hablando de clima cálido? La colocación y curado del concreto. En estado fresco, pues nos va a aumentar la demanda de agua, pues por la misma tasa mayor de pérdida de humedad. Entonces, esto pues, nos puede traer inconvenientes también en estado endurecido cuando, por ejemplo, en las obras se le adiciona mayor cantidad de agua a la mezcla y obviamente esto nos aumenta esta relación agua-material cementante. El aumento de la tasa de pérdida por asentamiento, es decir, una pérdida de manejabilidad apresurada, que también pues, va a redundar en una mayor velocidad de fraguado, va a redundar todo esto en una mayor dificultad en la manipulación, en la colocación del concreto. Vamos a tener también algunos inconvenientes para el tema de lo que es la consolidación, la compactación del concreto, sobre todo si se pierde humedad muy rápidamente. Más adelante vamos a revisar algunas recomendaciones para el tema de lo que es la compactación. Vamos a también tener, en caso que pues, no sigamos todas las recomendaciones para la colocación y el curado del concreto en clima cálido, dificultad en el acabado, mayor riesgo de juntas frías cuando de pronto no tenemos una continuidad en una fundida de concreto y de pronto entre un mixer y otro, entre un concreto anterior y otro, pasa cierto tiempo, por lo general es mayor a 1 hora en estos climas, podríamos tener mayor riesgo de aparición de juntas frías. Mayor tendencia a la contracción plástica, sobre todo pues porque perdemos apresuradamente este agua de exudación cuando estamos hablando pues de que la tasa de evaporación es mayor que la tasa de exudación de concreto, que pasa entonces en climas cálidos, vamos a tener mayor riesgo de fisura por contracción plástica, casi que obligado la necesidad de un curado temprano. Estamos hablando de curados iniciales que nos recomienda la misma ACI 305. Entonces, cuando hablamos de demanda de agua del concreto, pues lo podemos ver aquí en un ejemplo que nos
que traemos a colación de la PCA, el libro de la PCA, también pues tenemos algunos ejemplos de la misma ACI 305, en donde, hablando de temperatura de demanda de agua, nos adentramos pues en lo que es la temperatura de colocación. Cuando nosotros miramos aquí, vemos que, por ejemplo, para un mismo concreto, ¿cierto? De un asentamiento, un revenimiento de 3 pulgadas, nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando estamos hablando de temperaturas de colocación de 10 grados centígrados, estamos en el orden de la utilización de 160 kilogramos por metro cúbico de concreto. Esto, pues obviamente, estamos hablando pues, para un concreto convencional de 3 pulgadas, pero para el mismo tipo de concreto, fíjense ustedes, si estamos hablando aproximadamente de unos 38 grados centígrados, vamos a requerir para el mismo asentamiento un aumento de casi 20 kilogramos por metro cúbico. Eso pues obviamente va a redundar en inconvenientes a edades finales, edades iniciales también en cuanto al desempeño del concreto. Entonces, esta adición de agua mayor, sin la adición de pronto de cemento, pues va a resultar en lo que es una mayor relación agua-material cementante, disminuyendo entonces, como les decía, la resistencia en todas las edades y afectando otras propiedades del concreto endurecido. A este efecto, hay que sumar también de pronto el que podemos tener adverso de las altas temperaturas sobre la resistencia de edades más avanzadas, aun cuando no hay adición de agua. La adición de cemento, por ejemplo, si yo coloqué el agua y quiero compensar con cemento para conservar la misma relación agua-cemento, si no tengo un control estricto de pronto con aditivos, también puede tener inconvenientes porque al aumentar obviamente el contenido de cemento para tener esa misma relación agua-material cementante, voy a aumentar la temperatura del concreto y también me va a pedir más agua. Entonces, otros tipos de problemas potenciales, si hablamos en estado fresco, hablemos en estado endurecido, como les decía, al demandarnos más agua, cambia la relación agua-material cementante, entonces vamos a tener una disminución de las resistencias, vamos a tener también una tendencia a fisuración de contracción, de pronto en estado endurecido hablamos no de contracción plástica, sino de contracción por secado, también mayor tendencia o mayor riesgo de fisuras por agrietamiento térmico o contracción térmica, ya digamos cuando tenemos un gradiente térmico, algunas literaturas nos hablan mayores a 19 grados centígrados, mayores a 10, a 15, a 20, digamos que entre 10 y 15, 10 y 20 grados centígrados, ese gradiente que hay entre la temperatura del concreto interna versus la superficie, se presenta pues en mayor medida en estos climas cálidos, cuando estamos haciendo referencia sobre todo a elementos masivos. Entonces tenemos un gran riesgo de este tipo de agrietamiento. Obviamente menor durabilidad, si tenemos un concreto de menor resistencia y encima pues mayor riesgo de fisuras, pues esto no va a restar durabilidad en las estructuras como tal, en nuestros concretos. Mayor permeabilidad, simplemente al yo aumentar esta relación agua-cemento, aumentar el contenido de agua, va a tener una mayor permeabilidad que va a redundar en lo que vimos anteriormente, una menor durabilidad. Menor resistencia a la abrasión, por lo general pues estamos colocando concreto en clima cálido, los trabajadores, los colaboradores colocándolo por la misma pérdida prematura de agua, para el acabado van a necesitar colocar un poco de agua en la superficie y eso efectivamente con el tiempo va a restar resistencia, sobre todo a la abrasión por ese mismo cambio o aumento de la relación agua-material cementante. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, podemos observar los efectos de la temperatura del concreto, ¿cierto? De curado del concreto, cuando estamos hablando en referencia a lo que es la resistencia misma. Entonces, fíjense ustedes cómo por esa misma aceleración de la
digamos, de la partícula de cemento, cuando estamos hablando de climas cálidos y entendiendo que esa reacción que hay entre el cemento y el agua se da pues por una reacción exotérmica, podemos tener que a un día, en la medida en que yo aumente este curado, esta temperatura de curado, voy a tener unas resistencias mayores en la medida en que yo aumento la temperatura. ¿Cierto? De este lado grado centígrado, de este lado grado Fahrenheit, de este lado tenemos una escala de resistencia a la compresión en PSI y de este lado pues en megapascales. Entonces vemos cómo en la medida en que yo aumento la temperatura, pues efectivamente esa rápida aceleración de esa partícula de cemento me va a dar durante estas primeras 24 horas una mayor resistencia. Pero vemos a su vez que a 28 días, debido a esa pérdida prematura de agua, pues va a quedar, podemos verlo de esa manera, no va a ser uniforme esa hidratación del cemento remanente que queda y el que se necesita hidratar durante el resto de tiempo pasado un día, pues va a quedar muy limitado, lo cual entonces va a disminuir o va a rebajar lo que es la resistencia a edades tardías. Entonces, pues este es uno de los efectos más marcados de los climas cálidos en las propiedades de los concretos. El aumento de la resistencia a edades tempranas, pero la disminución de las mismas edades a edades tardías en la medida que voy aumentando la temperatura. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el caso de temperatura de curado, también tendríamos pues la necesidad de hablar del efecto de la temperatura de colocación, que va muy amarrado a lo que es la misma temperatura. Si hablamos de curado o de colocación, aquí estamos hablando, por ejemplo, en esta gráfica, en esta curva roja, una temperatura de colocación o curado de 10 grados centígrados, una colocación o curado en esta curva azul de 23 grados centígrados con un mínimo de 10, esta verde de 23, esta de 32. Y lo que podemos ver es que efectivamente las primeras edades aquí, cuando partimos, ¿cierto? En la edad, pues vamos a tener una resistencia mayor, lo vimos ahorita, en la medida en que yo de pronto tengo una resistencia más alta, pero vamos viendo cómo en la medida en que se va desarrollando y va avanzando las edades del concreto, podemos tener, si cortamos aquí a 28 días, una mayor resistencia, en donde de pronto se ha tenido mayor tiempo ese agua dentro del producto y que esa hidratación del cemento ha sido más uniforme, lo cual al final pues, nos va a entregar mayor resistencia. Es muy importante entender, por ejemplo, en climas cálidos, que esa pérdida prematura de agua de la cual hemos hablado acá y que nos redunda de pronto en efectos adversos, en estado endurecido, cuando hablamos de resistencia, durabilidad, cuando hablamos de mayor riesgo de fisura, esta pérdida de agua nosotros la podemos determinar. Y una manera de determinarla, o la manera de determinarla es mediante este ábaco de tasa de evaporación. Este es el nomograma de Menzel. Si lo podemos encontrar en internet, en donde básicamente tenemos varias curvas. Tenemos primeramente una escala de temperatura del aire, en este caso pues para las unidades que nos gobiernan a nosotros acá en Colombia, grados centígrados. Tenemos aquí, tenemos una escala también acá de humedad relativa en porcentaje, ¿cierto? Tenemos también una escala, que la tenemos acá, de temperatura del concreto. Tenemos una escala de velocidad del viento, esta en grados centígrados, esta en kilómetros por hora. Aquí tenemos la escala de velocidad del viento y al final, cuando yo corto, que hacemos un ejercicio, me va a entregar a mí lo que es la tasa de evaporación. La tasa de evaporación que yo debería medir, que de pronto como líder en las obras debería tenerlo muy claro, sobre todo en estos climas cálidos y en elementos horizontales, como placas, pavimentos, que son los que mayor área tienen y por ende mayor riesgo de pérdida de agua van a tener. Es muy importante que yo pueda determinar siempre durante mi colocación estas tasas de evaporación. Cuando yo empiezo a cortar, como les digo, ya hacemos un ejercicio, me va a arrojar a mí este valor de tasa de evaporación.
¿En qué unidades? Me arroja tasa de evaporación en las unidades de kilogramos o litros de agua por metro cuadrado por hora, lo cual quiere decir cuántos litros o kilos de agua me está perdiendo en un metro cuadrado en una hora. ¿Qué nos dice la ACI 305? Que pérdidas de agua iguales o mayores a 0,5 kilogramos por metro cuadrado por hora van a necesitar o van a incurrir en unos curados muy fuertes para prevenir efectivamente lo que vemos acá, fisuras por contracción plástica, que, dicho sea de paso, dependiendo de la contracción, puede ser mayor o menor, así también vamos a tener de pronto fisuras que pueden llegar a ser muy grandes como las que tenemos aquí. Por lo general, las fisuras por contracción plástica son superficiales, pero como les digo, va a depender también del grado de contracción. Esta es una manera. La otra manera de pronto de poder determinar estas tasas de evaporación es utilizando digamos, un aparatico que te va a medir todas las que son las condiciones ambientales, ¿cierto? Esta es una estación meteorológica pequeña y el dato que va a necesitar pues ingresar es el de la temperatura del concreto, pues no lo vas a ver, por eso es tan importante también poder determinar y poder tener dentro de nuestro control de calidad del concreto lo que es el ensayo de temperatura del concreto y llevar estos registros. Me determina la tasa de evaporación y así yo poder estar haciendo estos controles. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un ejercicio, se trae aquí a colación de pronto cualquier día en la ciudad de Barranquilla, que es como lo sabemos, un clima cálido. Podemos ver en esta gráfica como, por ejemplo, a la 1 de la tarde, obviamente esperaremos tasas de temperatura ambiente mayores, estamos hablando del orden de 31 grados, de 31 grados centígrados. Si lo comparamos con 7 de la mañana muy temprano, estamos hablando de 25 grados centígrados. A esta hora tenemos una velocidad del viento mayor en las mediciones, una humedad relativa que se mantiene igual y temperatura del concreto que podemos esperar a la 1 de la tarde, pues, porque también es afectada por la misma temperatura ambiente, por la misma temperatura de los agregados a esa hora, podemos esperar una temperatura del concreto mayor que a esta hora. Si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio de esta grafiquita para ver qué tasa de evaporación tenemos, entonces vamos a pasar todos estos datos hacia allá y es lo que tenemos aquí. Entonces fíjense ustedes cómo arrancamos primero con la hora pues, de las 7 de la mañana. Recuerden ustedes que aquí tenemos 25 grados y aquí 31. Entonces arrancamos con el de 25 y lo que tenemos es que subir 25 grados, subimos y vamos a cortar justo en la curva de humedad relativa, que es exactamente el que nos marcaba de 81%. Es esta. Cortamos aquí, nos venimos después a cortar justo en donde nos dé la temperatura del concreto, que como les mostraba, estamos hablando de 28 grados centígrados. Y así lo vamos a hacer. Esta es la curva o la recta de 25, por aquí está 28, nos venimos y vamos a cortar la curva de velocidad del viento, que como les mostré, estamos hablando de 5 kilómetros por hora. Entonces, cortamos, mira que aquí tiene la 5 kilómetros por hora, la cortamos aquí y nos venimos acá. Y aquí nos está dando aproximadamente, si este es 0,5, nos está dando aproximadamente 0,25. Quiere decir que a esa hora, 7 de la mañana, durante las condiciones que encontramos en esta ciudad, ese día, tenemos una tasa de evaporación favorable, está debajo de 0,5. Entonces, en este caso, el riesgo de aparición de fisuras por contracción plástica va a ser muy limitado. Si hacemos el ejercicio de la 1 de la tarde, salimos con 31 grados aquí. Acuérdense que la humedad relativa es la misma, 81, cortamos acá, nos venimos hacia acá, estamos hablando de una temperatura del concreto que está en el orden, si la revisamos, de 35 grados centígrados, entonces cortamos esta que es de 35, la velocidad del viento es mayor, estamos hablando de una velocidad del viento de 21 kilómetros por hora en ese momento, entonces aquí tenemos 15, aquí tenemos 20, 21 aquí, y venimos y cortamos, luego acá, todo en línea recta, todo,
estamos hablando de una tasa de evaporación que puede estar en el orden de los 0,90 kilogramos o litros por metro cuadrado por hora. Entonces, aquí en esta tasa de evaporación, a esta hora sí tenemos un valor bastante alto por encima de lo que nos recomienda máximo la ACI 305 y debemos tomar las medidas pues para que no sea tan grande en este tiempo. Y es cuando entonces nosotros podemos tener mucho riesgo de aparición de fisuras por contracción plástica. Entonces, ¿qué recomendaciones? Si la temperatura del aire es muy alta, se recomienda de pronto, en la medida de lo posible, fundir en horarios pues, más favorables, o si de pronto ya no se puede, pues la colocación de cubiertas. Al concreto le gusta la humedad relativa alta, y si yo quisiera aumentarla por encima de lo que yo tengo, pues podemos usar pulverizadores de agua, aspersores que nos aumentan la humedad relativa. La temperatura del concreto, pues ya es un control que hacen pues, todas estas centrales de mezcla, incluyendo nosotros, con la aspersión de los agregados, con agua recirculada, en elementos masivos con adición de hielo, con cemento reposado. Velocidad del viento, que como les digo, sea de paso, es luego de muchas mediciones la que más nos golpea en cuanto a tasa de evaporación. Es muy recomendable que yo, sobre todo en estos elementos horizontales, como se comentaba anteriormente, pudiera disponer de lo que son barreras contra viento. ¿Cierto? Esto pues como recomendaciones para la colocación y la disminución de tasa de evaporación. Es muy importante aclarar también que en muchas obras, por ejemplo, en edificaciones, cuando están empezando pues la construcción, durante los primeros pisos o las primeras losas, se puedan encontrar en estos climas cálidos, de pronto con tasas de evaporaciones bajas porque la velocidad del viento no es tan fuerte en esos momentos. Pero hay que entender que a la medida en que yo vaya aumentando o vaya subiendo, la velocidad del viento va siendo mayor, y si yo manejo las mismas condiciones de pronto no tan buenas de protección, pues puedo empezar a obtener o a tener fisuras, y de pronto pues si no tenemos claro esto, vamos a pensar que pudo haber pasado, y la respuesta es esa, ¿no? Que la velocidad del viento nos puede estar golpeando mucho, dependiendo de la altura en la cual yo esté desarrollando mi proyecto. Entonces, hablemos de temperatura del concreto ideal según lo que nos recomienda la misma normativa para la colocación, para el curado, de 10 a 15 grados centígrados. Por ejemplo, la ACTM C94 sugiere de igual forma temperaturas menores o iguales, máximo a 32 grados centígrados, pero ojo, no coloca restricciones de temperatura máxima. Estas recomendaciones que dan de 32 grados centígrados están basadas básicamente a la facilidad que yo puedo tener en estas temperaturas para lo que es la colocación como tal, para no tener riesgo de pérdida apresurada de agua, y que yo pueda de cierta manera tener la trabajabilidad del concreto que estoy esperando. En climas cálidos, a veces pues, la temperatura ambiente supera este valor, pues es muy difícil poder llegar a esto. Entonces pues, se ve uno obligado a utilizar pues, todo el tema de tecnología de concreto de cierta manera pues, con aditivos y eso, para poder solventar estos inconvenientes que uno pudiese llegar a tener por no tener temperaturas iguales o menores a 32 grados centígrados. Es muy importante que se aclare este tema. Y también pues en los elementos masivos, pues es muy importante aclarar que se recomienda siempre pues la inclusión o la posibilidad de lo que es la inclusión de hielo en la mezcla como sustitución del agua como tal del producto, de cierta manera para poder disminuir la temperatura del concreto y poder evitar estas fisuras que se nos pueden presentar por contracción térmica, lo que vimos ahorita. Es importante que de todas maneras la obra, dependiendo de sus condiciones, cada obra es distinta, cada obra, cada proyecto tiene unas condiciones diferentes, pues debe de revisarse, debe establecerse el límite de temperatura máxima en base a pruebas de mezclas que se hayan hecho anteriormente, con la temperatura pues, del concreto y obviamente
con los espesores que se tengan de los elementos que se vayan a fundir. Todo esto se debe planear con anticipación y obviamente pues siempre se recomienda que la temperatura del concreto sea tan baja como se pueda colocar. Para el tema de la colocación, algunas recomendaciones claras: transportar y colocar lo más rápido posible el concreto cuando estamos hablando de temperaturas cálidas. Tener un personal y un equipo suficiente para colocarlo tan pronto como el concreto llegue a su obra, no dejar esperándolo. Les digo, mucho riesgo de que se nos pierda agua apresuradamente y luego la colocación, pues la manipulación como tal vaya a ser muy difícil. Recuerden ustedes que también cuando se pierde manualidad podemos tener mayor riesgo de fraguado inicial, por ejemplo, cuando empiezan a generarse estos cristales por la misma reacción del cemento con el agua. Estamos hablando de estos productos de hidratación y ellos se empiezan a generar, se empiezan a entrelazar, y yo quiero colocar el concreto después de cierto tiempo, después de que esto se empiece a dar, lo que voy a generar es el rompimiento de estos cristales y obviamente una disminución de la misma resistencia del producto y de una disminución también pues de la durabilidad. Entonces, más que de pronto un tema de logística por el regreso rápido o en el tiempo máximo que entregan las centrales de mezcla de 45 minutos, una hora, desde que empiecen llega la hora para descargar, es también por un tema más que todo de calidad en la obra en cuanto al producto que están colocando. Como les decía, descargar máximo en una hora o 300 revoluciones de mixer, lo que ocurra primero, pero como les decía también, en clima cálido, este tiempo puede reducirse hasta 45 minutos desde que el mixer llega a la hora. Programar fundidas en la hora más favorable del día, humedecer la formaleta, los aceros y el suelo, sin que haya exceso de agua que nos pueda llevar a correr el riesgo de cambio en la relación agua-material cementante y obviamente disminución del desempeño del producto. Medidas para mitigar los efectos medioambientales, ya les estuve explicando cada una: carpas para mitigar lo que es la temperatura ambiente, barreras contra viento, aspersores para el aumento de la humedad relativa, etc. Se debe tener especial cuidado con las técnicas de colocación, ¿cierto? En cuanto a lo que es la descarga, el vibrado, el curado, para de cierta manera, entre otras cosas, evitar lo que puede ser la posible aparición de juntas frías. El concreto se recomienda colocarse, por ejemplo, máximo, si estamos hablando de muros o de columnas, en capas de 50 centímetros de altura. Esto, pues, entendiendo también que la longitud que tienen los vibradores de aguja como tal, el vibrador, estamos hablando de unos 50 centímetros la punta, y si yo quiero colocarlo en estas capas, pues voy a garantizar de esta manera que todo el producto se me compacte, se me homogenice, y es muy importante también durante el vibrado pues poder ligar muy bien capa y capa. Se debe acabar el concreto una vez haya perdido su brillo superficial, es decir, cuando el agua de sudación se ha evaporado. Esta actividad debe implementarse de una vez, inmediatamente. Seguir las recomendaciones en cuanto al vibrado del concreto de la ACI 309 y las recomendaciones del curado que están expuestas en la ACI 308. Cuando hablamos, por ejemplo, de vibrado, es muy importante que nosotros entendamos que el vibrador que nosotros tenemos siempre, dependiendo del diámetro de la cabeza del vibrador, dependiendo, sí, de su frecuencia, nos va a generar, por ejemplo, un radio de acción. Ese radio de acción es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar esta actividad. Entonces, por ejemplo, se recomienda, dependiendo del diámetro o dependiendo más bien de la aplicación que yo voy a tener, si es concreto plástico y fluido, si es concreto plástico en muros delgados, si es un concreto plástico un poco más rígido para concreto masivo de presas de gravedad, así se va recomendando básicamente lo que son los diámetros de la cabeza del vibrador, sus frecuencias como tal, y luego vamos a ver un radio de acción. Que, por ejemplo, en concretos convencionales que pueden estar, por ejemplo, en esta línea 2 que vemos acá, nosotros podemos ver que por lo general los vibradores convencionales que tenemos tienen un diámetro de cabeza que está entre aproximadamente 3 y 6 centímetros y un radio de acción cada vez que yo
introduzco el vibrador que está en el orden de los 13 a 25 centímetros. ¿Esto por qué es importante? Fíjense, cada vez que yo introduzco mi vibrador en una capa de concreto, se me genera un radio de acción. Entonces, ese es el radio de acción. ¿Cuánto va a ser ese radio de acción? Como les dije, dependiendo del vibrador, así se va generando un radio de acción que está en el orden de esta longitud. Hablemos, por ejemplo, de este convencional. Entonces, ¿qué recomendación se da? Que la separación que yo tenga entre cada punto de la inmersión del vibrador de aguja sea de máximo 1.5 veces ese radio de acción, para, de cierta manera, garantizar que haya un traslapo entre radios y pueda yo poder decir que efectivamente estoy compactando, estoy homogenizando todo el producto, todo el concreto como tal. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos muy en cuenta, no conocemos de este tema de radio de acción y simplemente estamos compactando en puntos equidistantes sin saber que tenemos que tener este traslapo de radio de acción, nos puede pasar lo que, por ejemplo, está aquí. Yo vine, introduje mi vibrador aquí, aquí, aquí. Se me generaron unos radios de acción, pero nunca se me traslaparon y obviamente aquí pues puedo tener, en la medida en que yo también deje el vibrador el tiempo que se necesita para compactar muy bien el concreto, voy a tener un producto compactado en estas áreas, pero fíjense que de este lado voy a tener área o volumen de concreto sin compactar y de pronto puedo llevarme sorpresas de una mala vibración pensando que lo estoy haciendo de manera correcta. Entonces, la separación es muy importante. Ahora, si hablamos de 1.5 veces de radio, pues simplemente yo tengo estas longitudes, lo multiplico por 1.5. Por ejemplo, si yo quiero ser bastante conservador, puedo hablar de 13 centímetros de radio de acción, multiplicado por 1.5 nos está dando aproximadamente 20 centímetros de separación, cuando en obra de pronto uno puede ver unas separaciones mucho mayores. Pero si lo hago, digamos, teniendo en cuenta este radio, pues puedo tener un traslapo de los mismos y obviamente una mayor homogeneización del producto. Algunas recomendaciones en pendientes inclinadas. Se recomienda que la consolidación, la compactación sea de abajo hacia arriba. Estos tipos de vibradores, si hablamos ahorita de un vibrador interno con el vibrador de aguja, estos vibradores también se utilizan mucho en los que son losas, en pavimento, que son los vibradores externos. Nos sirven mucho, además de vibrar, también para ayudar en el acabado. Estos vibradores internos son muy efectivos para espesores que pueden estar en el orden de 15 centímetros o menores. Si son espesores mayores, siempre se recomienda o se va a necesitar el complemento de los vibradores internos, el vibrador de aguja. Cuando estoy arrastrando esta regla, estos rodillos de vibradores, siempre es importante que este personal que tengo aquí pueda garantizar un volumen de concreto suficiente para el arrastre. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, el vibrado y obviamente el acabado sea uniforme. Se debe tener, en este caso, mucha precaución cuando hay superficies inclinadas en el arrastre como tal, sobre todo por las pendientes, por la vibración, etc. Si hablamos un poco de curado, en climas cálidos es fundamental que nosotros entendamos lo siguiente. Aquí vamos a ver una regla una línea de tiempo entre lo que es, digamos, la colocación del concreto, el resultado final. Durante esta línea de tiempo nosotros vamos a ver, por ejemplo, un fraguado inicial, ¿cierto? Y vamos a tener un fraguado final. Entonces, ¿qué hay desde que yo empiezo a colocar el concreto hasta que llega el fraguado inicial? Voy a tener lo que es el curado inicial. Curado inicial. Entonces vamos a ver qué recomendaciones tengo. Entonces, pues aquí puedo esperar que entre el fraguado inicial y el final tengo que tener en cuenta que debo realizar lo que es el curado intermedio, y entre el fraguado final y el resultado final, un curado final. Entonces, la 6308 nos dice, ¿cuál es el curado inicial? Hombre, todos esos procedimientos que yo debo tener durante la colocación del concreto y el fraguado inicial, a modo o como resultado para que no se me pierda tan rápidamente el agua del concreto. Entonces puedo utilizar
por ejemplo, productos que son retardantes de evaporación o nebulizadores, que también son llamados pulverizadores de agua para aumentar la humedad relativa. Ahora bien, cuando yo llego a este punto, todavía el concreto está en estado plástico, lo cual no me va a permitir que yo empiece a curar con agua, que sería el caso del curado final. Entonces, en este tiempo entre que el concreto está entre el fraguado inicial y el fraguado final, él sigue siendo susceptible a la pérdida de agua prematura y por ende pues, a posible aparición de fisura, a riesgos con la resistencia, durabilidad, etcétera, etcétera. Y por eso es que yo debo implementar lo que es el curado intermedio. Y ahí es donde entran los famosos curadores de membrana, ¿cierto? En este caso. Entonces ya cuando ellos duran, pues, durante las primeras 20 horas, al día siguiente, cuando ya uno llega a la obra y encuentra el concreto en su fragado final, es cuando yo debo implementar lo que es el curado final, que es lo que conocemos como agua, y mecanismos que me permitan tener, obviamente, humedad en los elementos de manera permanente. Entre 3 y 7 días, dependiendo, la ACI también nos dice, dependiendo del tipo de cemento que se utiliza en la mezcla. Pero agua permanente, por lo menos durante 3 días. Como les muestro aquí. Fíjense, la misma ACI nos dice que para cementos tipo 1, por ejemplo, el periodo mínimo de curado, 7 días. Si nos vamos a un cemento 3, que se hidrata pues más rápido, 3 días. Y de esa manera, pues nosotros tenemos que respetar este tema. ¿Cierto? Entonces, agua permanente, curadores de membrana, plásticos que nos pueden permitir de cierta manera conservar el agua. Esto es una fórmula que les traigo, pues, como estimación de la temperatura del concreto en estado plástico, en climas cálidos, dependiendo, la CI nos comenta si no tiene hielo como sustitución de agua de mezclado, o si tiene hielo, pues nos está comentando cómo sería la fórmula para determinar esa temperatura del concreto. ¿Cierto? ¿En base a qué? En base a la temperatura del agua, de cada uno de los agregados del agua, del cemento, en base a las masas de cada uno de los integrantes del concreto. Entonces, básicamente, esta es una fórmula que tenemos, tanto en sistema inglés como en el sistema internacional de unidades. ¿Listo? Métodos para enfriar el concreto, pues hay varios. Podemos tener lo que es el agua de mezcla, si enfriada, que puedo tener disminuciones hasta de 6 grados centígrados como tal. El nitrógeno líquido se utiliza mucho también en las aguas de mezclados para disminuir lo que es la temperatura, y puedo tener disminuciones que van en el orden hasta los 11 grados centígrados, con lo que les comentaba que es muy común en los climas cálidos, que es la sustitución de parte del agua por hielo. También puedo tener disminuciones hasta de 11 grados centígrados, o la utilización también de lo que es el nitrógeno líquido, pero ya de pronto no en el agua de mezclado, sino en el concreto directamente, y también puedo tener unas disminuciones de temperatura que pueden estar en el orden de los 10 grados centígrados. Enfriando el concreto, como les comenté inicialmente, también puede realizarse con el enfriamiento de la aspersión de los agregados, pues o con la colocación de cubierta, que de cierta manera disminuya su temperatura. También lo que es el cemento reposado, cuando llega de la planta de cemento a la planta de concreto, se puede tener un siglo de reposo, pues para que no se cargue inmediatamente con un cemento de pronto que esté a una temperatura un poco más alta. El hecho de tener un cemento reposado con temperatura más baja, pues obviamente puede de cierta manera disminuir lo que es la temperatura del concreto. Entonces, en ese orden de idea, pues estamos viendo lo que era la incidencia en clima cálido. Veamos lo que sería la incidencia aquí de pronto en frío. También tenemos introducción, definición, efectos de la congelación del concreto, mezclas del concreto, colocación y curado, estimación también de la temperatura del concreto en clima frío, y métodos, en este caso, para calentar el concreto. Entonces, una introducción rápida de lo que es este punto de clima frío. Pues básicamente, el clima frío se presenta cuando la temperatura de aire ha bajado o se espera que descienda por debajo de 4 grados centígrados. Vamos a ver que eso también nos lo define la misma 6306. Es importante que yo
sepa que en clima frío se habla mucho de un periodo de protección. Y ese periodo de protección se define como el tiempo necesario que yo necesito proteger al concreto para evitar que se vea afectado por el clima frío como tal, que se congele pues como tal el concreto. El concreto colocado durante el clima frío desarrollará suficiente resistencia y durabilidad siempre y cuando yo coloque el concreto y lo proteja adecuadamente, pues, con recomendaciones que vamos a ver inmediatamente. Entonces, como les decía, la definición de clima frío según la 306 nos comenta que se define que un clima está a estas bajas temperaturas cuando durante más de 3 días sucesivos ese promedio de temperatura sea menor de 4 grados centígrados y que también se cumpla que permanezca siempre bajo 10 grados centígrados o menor durante por lo menos más de la mitad de cualquier periodo de 24 horas de estos 3 días que tenemos acá. Entonces, si yo de pronto no coloco el concreto en clima frío con las recomendaciones que se requieren, pues voy a tener unos efectos como los que vemos aquí en esta parte. Fíjense, vista en primer plano de las impresiones de hielo en la pasta congelada de concreto fresco. Las formaciones de cristal de hielo ocurren a medida que el concreto no endurecido se congela. Cuando yo no tengo las precauciones en clima frío y permito que se me congele el concreto antes de que llegue a su estado endurecido o antes que desarrolle una resistencia mínimo de 3.5 megapascales, pues obviamente puedo tener una disminución de la resistencia hasta el orden del 50%. Es muy importante que yo garantice, por ende, un adecuado proceso de hidratación del cemento en estos climas, ¿ya? Para no llegar a disminuir el desempeño del concreto o el diseño que yo tengo. Y vemos, por ejemplo, cómo se puede ver aparentemente lo que es el congelamiento del concreto, de pronto a manera superficial, aquí 1 centímetro de profundidad, y de pronto la apariencia que puede tener ya el concreto de manera general, como vemos acá en esta fotografía. Pues fíjense ustedes cómo es el efecto de las bajas temperaturas sobre la resistencia a compresión a varias edades. Entonces aquí tenemos resistencia a la compresión, tenemos unos datos de una mezcla, tenemos diferentes temperaturas. Aquí la nota que tenemos muy clara es que las temperaturas que se enseñan aquí son básicamente las de colocación y curado húmedo de los especímenes en los primeros 28 días. Después de eso, todos los especímenes se someten a lo que es el curado húmedo a 23 grados centígrados, como nos comenta la misma norma para estos casos. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, quien nos está dando mayor resultado en cuanto a resistencias, ya finales, y sobre todo un año, esta es la escala, es la de 13 grados centígrados. De pronto, temperaturas ideales, no de pronto tan altas como las que tenemos aquí, igual siguen siendo bien, 23 grados, y tampoco tan congelados. Y también vemos que a las primeras edades, obviamente el desarrollo de resistencia va a estar mayor en temperaturas ambiente o de curado mayores, pero así es, asimismo va disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo. De la misma manera podemos ver un ejemplo de estas mismas mezclas, dependiendo del tipo de cemento, si es un cemento, por ejemplo, tipo 1 o uso general, si es un cemento ART. Obviamente, la aplicación de cemento ART de resistencia acelerada temprana nos va a permitir poder subsanar estas resistencias para estos tipos de concreto que sean mayores, obviamente, a estas edades y también, ¿por qué no?, a edades finales. ¿Cierto? En la construcción durante el invierno es deseable obtener la resistencia en edades tempranas para reducir el periodo durante el cual se requiere una protección temporaria. Este es el periodo de protección que hablamos inicialmente. Entonces es importante las recomendaciones para reducir que este periodo sea pues muy extenso. O sea, buscar cómo este periodo sea lo más bajo posible. Esto quiere decir que la partícula de cemento se hidrate más rápido. ¿Cómo? Como les decía,
uso de cemento ART, que lo veíamos aquí, obviamente en la gráfica, como, fíjense esta gráfica azul, esta curva azul, estamos hablando de mezclado y curado a 23 grados centígrados, con la misma condición a 23 grados centígrados para el rojo, como nos ayuda obviamente a las primeras edades. También es importante tener, y eso obviamente nos va a ayudar a disminuir lo que es el periodo de protección. Si bien es cierto, a 28 días, pues el tener un concreto con una hidratación un poco más uniforme nos va a generar de pronto una separación de resistencia un poco más mínima aquí en cuanto a ART, que sí es más marcada cuando estamos hablando de cemento tipo UG, entre el verde y el amarillo. Pero de todas maneras es importante poder reducir ese periodo de protección del concreto utilizando, por ejemplo, cementos ART de alta resistencia temprana, colocando, si tenemos un diseño, siempre pensando en un cemento adicional, en kilos por metro cúbico de cemento, que puede estar de 60 a 120, dependiendo pues, del diseño, lo cual nos permita pues, un mayor calor de hidratación. Uso de acelerantes químicos como aditivos, aire incluido. El aire incluido es muy importante en la mezcla de concreto en climas fríos, sobre todo pues, cuando estamos colocando pisos, porque obviamente el concreto siempre queda con agua interna, que al verse sometido a ciclos de congelamiento, lo que hacen es pues, que puede aumentar su volumen y puede generar unas tensiones en los concretos que se pueden ver reflejadas en aparición de fisuras. Si con la inclusión de aire, pues estas tensiones van a disminuir, porque en la medida en que hay ciclos de congelamiento y de pronto un poco de deshielo, pues él va a encontrar, digamos, un medio en el cual moverse y las tensiones pues, obviamente van a disminuir. Relaciones agua-materiales cementantes bajas son muy importantes. Esto pues obviamente va de la mano con una mayor resistencia, un mayor contenido de cemento, obviamente, lo cual nos va a aumentar el calor de hidratación y pues pensar también en asentamientos bajos. Cuando nosotros vemos esta gráfica, que es una adaptación que tenemos de la PCA, que también viene de recomendaciones de la misma ACI, en este caso la 306, vemos cuál es la recomendación de la temperatura mínima del concreto fresco cuando es mezclado durante estas distintas clases de climas. Estas, digamos, la temperatura de congelación, estamos hablando de que la temperatura de congelación no es de 0 grados centígrados, esa sería cuanto la ideal. La temperatura de 0 grados centígrados es cuando pues, no hay saturación, pero en realidad empieza un tema de congelación a partir de esta temperatura de menos 18 grados centígrados. Entonces vemos tres temperaturas, una mayor a menos 1 grado centígrados, otra temperatura que puede estar entre menos 18 y menos 1, y temperaturas ya menores a la de congelación que son de 18 grados centígrados. Entonces vemos, por ejemplo, espesores de los elementos. Vemos espesores de 12 pulgadas, por ejemplo, espesores de 36, espesores de 72, espesores de más de 72. Entonces vemos cómo, fíjense ustedes, cómo disminuye en la medida en que aumenta el espesor. Se recomienda que la temperatura sea menor, la temperatura de colocación de concreto. Eso lo podemos de pronto incluso relacionar con concretos masivos, en donde obviamente esa rapidez de disipación de energía o de disipar el calor es mucho mayor. Se recomienda que la temperatura del concreto sea menor, obviamente, para poder disminuir el efecto que pueda tener en posible aparición de fisuras. Y también, pues, lógicamente, en la medida en que es menor la temperatura, tú puedes ver cómo aquí va, de cierta manera, aumentando, o se recomienda que eso aumente en la medida que es menor la temperatura ambiente, se recomienda que sea mayor también la temperatura del concreto. Fíjense aquí, para la misma condición, para el mismo espesor, aquí tenemos unos cambios de 16, 18 y 21. En la medida en que es menor la temperatura ambiente, mayor la temperatura del concreto, porque durante la mezcla, durante el transporte, se va perdiendo ese calor en la medida que va teniendo un clima frío, y yo voy a necesitar también calor pues, para
para poder hidratar mi concreto y para que se desarrollen las propiedades que yo quiero. Temperaturas mínimas de concreto, igual como recomendación en cada una de ellas, temperaturas mínimas que yo debo tener en cada una de estas condiciones. Algunas recomendaciones para la colocación de concreto en climas fríos: programar fundidas en las horas más favorables del día, otra vez, que todos los elementos, acero, formaleta, esté libre de hielo, de nieve, calentar la formaleta, los refuerzos, elementos embebidos y cualquiera que esté en contacto con el concreto a una temperatura superior a la de congelación de agua. Siempre es importante retirar la capa de exudación del concreto, buscar la manera de cómo hacerlo para no correr riesgo de congelación. La protección contra el congelamiento puede ser proporcionado por la aceleración de la mezcla de concreto, con coberturas, con sistemas que generen calor. Se recomiendan aquí también las recomendaciones de vibrado que nos da la CI 309, garantizar el periodo de protección, que como lo vimos inicialmente, ese periodo durante el cual yo debo estar muy pendiente para que se dé la hidratación del cemento, antes para no correr pues, el riesgo de que se congele. Y seguir las recomendaciones también de curado dadas en la CI 308. Es importante también el monitoreo de temperatura, incluso para tanto clima cálido como clima frío. Es importante poder tener este monitoreo por medio de termocuplas. Se recomienda, en cierta manera, pues para poder estar verificando ese gradiente térmico que puede haber entre la temperatura interna del concreto, igualmente versus la temperatura del concreto en la superficie. Esta es la misma tabla que vimos ahorita, ¿cierto? Extraída pues de la ACI. Fíjense aquí en la línea 1, cómo nos da las recomendaciones de temperatura mínima del concreto para colocarlo y para, digamos, mantenerlo como tal. Ustedes fíjense que para estas condiciones, también aquí nos comenta cuáles deben ser los mínimos días de protección que yo debo tener del concreto. Entonces, para esta línea 1, nos va diciendo cuáles son los mínimos días. Entonces, para un concreto de fraguado normal o para un concreto de fraguado acelerado. Si está cargado, si no está cargado, si no está expuesto, si no está cargado pero si está expuesto, si está parcialmente cargado y también está parcialmente expuesto, o si está full o digamos, altamente cargado, pues ya nos va diciendo cuáles son la cantidad de días que debo tener. En el caso pues, más favorable, fíjense que por lo menos debo tener un día de protección de estos concretos, por lo menos un día, para los que son los fraguados acelerados o normales. Pero si quiero ser de pronto un poco más estricto, vuelvo y traigo la misma tabla que se presentó para el clima cálido, porque aquí nos está comentando mínimo 3, mínimo 7, dependiendo del tipo de cemento, insisto. ¿Vale? Un ejemplo de lo que es el monitoreo con termocuplas, ¿cierto? Esto ya está interno en el concreto y nos va presentando cómo va haciendo esa curva y cómo va haciendo ese gradiente como tal de temperaturas. Algunas maneras pues, de calentar el concreto por medio de formaletas. También podemos extraer de la misma ACI la manera de cómo calcular la temperatura del concreto en clima frío con las mismas condiciones de temperatura de cada uno de los materiales del concreto, como es el agua, los agregados, el cemento, sus masas como tal, masas libres del concreto. Entonces, dependiendo de si estamos o no en temperaturas que están por encima o por debajo de lo que es temperaturas de congelación, yo puedo ir viendo la manera en que podría yo calentar el concreto, de cierta manera, pues para que la colocación sea aceptable como tal. Entonces puedo tener calentamiento del agua hasta 60 grados centígrados, siempre que los agregados estén libres de hielo y no haya grumos congelados. Esto si de pronto yo no estoy en temperaturas que están en el orden de lo que es la de congelación. Ya si voy aumentando estas temperaturas, pues ya tendría que pensar en combinaciones de calentamiento de agregados, por lo menos hasta 15 grados centígrados y también de agua. Esto pues obviamente, como les decía, cuando estamos hablando de
de temperaturas que ya estén por debajo de los 4 grados centígrados, o si ya yo debo calentar de cierta manera lo que es la arena a temperaturas un poco mayores y el agua también a 60 grados centígrados, ya cuando estamos hablando de temperaturas de congelación. Entonces, siempre buscando que los agregados no tengan hielo, estén libres de escarcha, estén libres de grumos. Esto lo puedo hacer en las plantas. Fíjense aquí cómo podemos tener, digamos que estos son como unos canales, como se ven acá. Hagan de cuenta que esto es como unas resistencias. Efectivamente, lo que bota aquí es como vapor. Y pues se calienta de cierta manera los agregados del concreto para el tema de la mezcla en estos tipos de clima. Esto es un ejemplo pues de una planta pues que se dedica básicamente a calentar lo que son los agregados y el concreto mismo para colocación de estos productos ya en condiciones extremas de invierno, ¿cierto? De invierno o de clima frío. Conclusiones como tal, condiciones extremas de temperatura para el mezclado, colocación y la protección misma con el curado, siempre va a ser un factor determinante a tener en cuenta nosotros en las obras, a fin de conocer las implicaciones y recomendaciones que debemos de seguir en cuanto a la colocación. El curado no es un mito, el curado es una realidad, la buena colocación es una realidad y es un procedimiento vital que se debe ejecutar de manera correcta para llevar siempre a conseguir el desempeño que uno está esperando del producto, en este caso el concreto, en nuestros tipos de proyectos. Es importante que podamos tener siempre en cuenta los tiempos de fraguado, los tiempos de manejabilidad, porque como lo estuvimos viendo, no todos los tiempos son iguales y por tanto no siempre uno entra con los curados pues en las mismas horas. Esto es muy importante que se defina anteriormente para poder tener una claridad de más o menos cuándo yo debo estar con cada uno de los curados en los distintos tiempos. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando en el caso del curado en clima cálido, de lo que es el curado inicial, intermedio y final. Y este control de calidad, pues en los proyectos siempre debe estar como tal lo que es el curado y las recomendaciones durante la colocación, pues, a fin de poder potenciar estas ventajas que ofrece este producto, que como todos lo sabemos es muy noble. Y que lo sigan convirtiendo de cierta manera en el segundo producto de mayor consumo a nivel mundial. Si bien lo sabían, después del agua, el cemento es el material que más se consume a nivel mundial. Como les decía, algunas referencias. Estamos hablando de básicamente todo lo que nos dice la ACI en cuanto a las guías para la colocación del concreto en clima cálido, en clima frío, guías de colocación, de mezclado, de transporte del concreto, como lo dice la 304, de curado a la ACI 308, de consolidación del concreto como la ACI 309, y algunos documentos adicionales, como puede ser la National Ready Mix Concrete Association, en su capítulo 11, en cuanto a curado del concreto, y el libro de la Portland Cement Association también, la PCA, en su capítulo 12, que nos especifica la recomendación y todo a tener en cuenta para el curado del concreto. Bueno, esto les traía el día de hoy. Les damos muchas gracias por la atención. Ahorita, inmediatamente, vamos a ver las preguntas, las inquietudes que podemos tener en la sección de preguntas. Digamos que, por lo que veo, han habido varias. Y voy a proceder, pues, a responder las que más se puedan en el tiempo que tenemos. Si ya Nidia Bautista nos pregunta si ya se tienen, bueno, las fisuras de 5 milímetros, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Es importante que nosotros podamos revisar inicialmente si tenemos fisuras de contracción inicial. Estas fisuras, por lo general, al principio son muy pequeñas, muy superficiales. Se recomienda que puedan ser selladas con una lechada o una pasta de cemento rica en cemento, incluso pudiendo utilizar algún aditivo que nos pueda de cierta manera también dar una mayor adherencia. Pero si no,
una pasta o una lechada rica en cemento podemos colocar en la superficie y de cierta manera eso lo va cerrando. Obviamente, curándolo muy bien para que se sigan generando esos cristales como tal. Vamos a revisar por acá otras preguntas. Tarde. Preguntan Alexander Ramírez si el cemento ART es el estructural. Bueno, en el caso de Argos, nosotros tenemos una nomenclatura de cemento y sí, para el caso ART, alta resistencia temprana, nuestro cemento es el estructural, en este caso Max, estructural Max, pero de pronto otras centrales de mezcla pueden tener algunos otros nombres. Casi todos sí son estructurales como tal, pero no sé si de pronto alguna otra central de mezcla tenga otro nombre. Como insisto, para el caso nuestro es estructural Max. Manuel Pérez nos comenta lo siguiente. Buenas tardes. ¿Qué hacer cuando llueve fuertemente a mitad de un vaciado? Bueno, recomendaciones. Siempre verificar las condiciones climáticas antes de un vaciado. Siempre recomendamos que podamos ver estas páginas que predicen las condiciones de tiempo, porque de entrada, pues obviamente, es importante o se recomienda que no se funda en condiciones de lluvia extrema. Para el caso en que ya estemos en esto, pues dependiendo de la intensidad, siempre estar preparados con carpas y bueno, en este caso cuando de pronto ya sea muy fuerte, pues nos toca parar y tomar decisiones luego, ¿cierto? Y si no, pues carpas y la manera de cómo protegerlo, colocar el concreto, verificar que no caiga agua directamente o mucha agua directamente sobre el producto que me pueda de cierta manera disminuir lo que es el desempeño. Y luego sí, ya cuando todas estas condiciones hayan pasado, pues hacer las pruebas de abrasión y pruebas de resistencia en el mismo a que haya lugar para poder tomar decisiones como tal. Otra pregunta que nos hacen por acá. Antes, quiero comentarles algo antes de responder las preguntas que tenemos por ahí. Voy a proyectarles otra vez, o mejor, voy a mandarles unos links al chat. Les voy a explicar cuáles son estos links. Aquí en el chat les estoy dejando un primer link, ¿cierto? Ya ahí lo dejé. Este primer link, para quienes están desarrollando sus obras y proyectos de edificaciones, los invitamos a que entren a este link como tal. Ahí podrán conocer más información acerca de lo que es el portafolio de productos de Argos. Y también pueden entrar a este link, y les voy a colocar acá enseguida. Voy a colocar aquí otro link. En ese link, pues ustedes van a entrar a visitar lo que es la comunidad del conocimiento y donde van a encontrar de esta manera la más completa información sobre todo el mundo del concreto, del cemento y sus aplicaciones. Entonces, verifiquemos aquí lo que nos comenta, por ejemplo, Eduardo Ignacio. La aplicación y el uso de microfibras en placas sí es buena alternativa para evitar las afectaciones tempranas del concreto. Claro que sí, importantísima esa aclaración. De pronto no lo tocamos durante la presentación, puede ser parte de un capítulo aparte, pero el mundo de las fibras es muy importante. El mundo de las fibras las dividimos en microfibras y en macrofibras, y en el caso de las microfibras se utilizan para disminuir el riesgo de aparición de fisuras en edades tempranas, en este caso de fisuras por retracción plástica. Entonces, sí, importantísimo eso, la aplicación de microfibras, sobre todo en losas o en pavimentos, siempre que se pueda tener en cuenta es muy recomendable. Dani Gómez Ruiz nos pregunta, ¿a los cuántos primeros días funciona la lechada rica en cemento para la fisura por contracción? Señores, esto es un mundo
no, esto no es tan matemático, pues va a depender de todas las condiciones, de cada una de las condiciones que tengamos en cada obra o de dónde esté localizada, emplazada nuestros proyectos. Pero la recomendación es que nosotros podamos estar muy pendientes porque estas fisuras que se salen, pues, a edades iniciales, pues salen en estos tiempos, durante las primeras horas, y es muy importante que yo pueda estar pendiente. Ya fisuras que de pronto tú dejes sin tratar, por más, digo yo, 6, 7 días, se van haciendo cada vez más anchas, cada vez más profundas, y luego pues el costo y el procedimiento de reparación pues va a ser mucho más complejo, o mucho más alto en el caso del valor. Entonces, cuanto más rápido pueda yo tratarla, es mucho mejor. Tanto así, eh, para evitar de cierta manera que se me hagan pues más grandes, que me aumente el espesor y la profundidad. Jorge Sierra nos pregunta, ¿se puede presentar que una vez que llega la mezcla mixer a la obra, la temperatura del concreto supere la temperatura recomendada para poder fundir el elemento? Por recomendaciones técnicas, ¿qué se debe hacer en ese momento con la mezcla? ¿Se desecha? ¿Se puede utilizar? ¿Se modifica su dosificación? No, para disminuir la temperatura. Como les comentaba, dependiendo de los climas, pues se tienen unos rangos de temperatura en cual se puede colocar. El concreto ideal como tal, y se lo decía al principio, temperaturas pueden estar entre 10 y 15 grados centígrados, pero estamos hablando ya de climas un poco templados, ¿verdad? No climas muy fríos, pero sí templados. Normas nos recomiendan de pronto algunas colocaciones de concreto con temperatura máxima de 32 grados centígrados. De 32 grados centígrados, pero no nos especifican la temperatura máxima. ¿Por qué no nos especifican temperatura máxima? Hombre, porque hay climas, de pronto con climas cálidos, donde las temperaturas son extremas, y si a veces la temperatura ambiente, o casi en la mayoría de los casos, la temperatura ambiente es mayor a 32 grados centígrados, pues la temperatura del concreto muy seguramente va a estar por encima de la temperatura. En estos casos, pues uno hace evaluaciones previas, mira si es necesario de pronto para las condiciones mismas de la obra poder enfriar la mezcla con alguno de las recomendaciones que vimos anteriormente, de pronto enfriando el agua, sustituyendo contenido de agua de la mezcla por hielo. Pero si no, y si me llega a temperaturas de concreto por encima de 32 grados centígrados, no hay que desecharlo, obviamente. Cada una de las centrales de mezcla tienen esto claro, y lo que sí deben de responder, o lo que sí se debe garantizar, es que ustedes como obra puedan colocar el concreto en el tiempo en que se garantiza el asentamiento o la manejabilidad y la colocación. Como vimos para el caso de climas cálidos, máximo 1 hora, entre 45 minutos y máximo 1 hora, y también se deben de garantizar los tiempos de fraguado inicial y fraguado final que están en las fichas técnicas. Si de pronto no se hace con la temperatura, pues sí se puede realizar buscando cómo, con la ayuda de materiales cementicios suplementarios, con la ayuda de aditivos, podemos compensar este tema. Listo. Hay otras preguntas. Dice Fredito Regrosa, buenas tardes. ¿Cuándo, a pesar de tener las recomendaciones en el proceso constructivo, existen aditivos como Epoget, LB, Demapei, Dural, 5X de Toxemen o Cicadur? Bueno, ahí no vi qué pregunta es. Me imagino que todo esto puede servir como aditivos para puente de transferencia entre un concreto viejo y un concreto nuevo. Sí, se puede utilizar. Carlos Mena nos dice qué productos se pueden utilizar para el sello de las grietas que se presenten en caso de pavimento. Nosotros no nos casamos con ninguna casa de aditivos, pero digamos, ustedes pueden preguntar en cualquier casa de aditivos estos productos que sirven para sello de grietas por lo general son tipo látex y que permiten una adherencia entre un extremo y otro del concreto, y que en muchos de los procesos incluso tienen una densidad bajita para que puedan ser
inyectados de cierta manera y puedan ingresar en todo lo que es la fisura como tal. A ver qué otra pregunta hay por aquí, que ya se nos está pasando el tiempo. Listo, entonces, bueno, aquí vamos a terminar con esta pregunta que nos dice Dani Gómez Ruiz. ¿Es cierto que la Coca-Cola retrasa el proceso de fraguado y evita la aparición de fisuras? Señores, esto es un mito, pero es una realidad si lo vemos desde el punto de vista de que la Coca-Cola está hecha a base de azúcar, de glucosa. La glucosa, de cierta manera, viéndolo de manera general, retarda el fraguado y las sales aceleran el proceso de fraguado. Sin embargo, esto es completamente un mito porque no vamos a tener exactitud en la medición. La Coca-Cola no es un aditivo que esté certificado para retardar el fraguado del concreto. Por tanto, no se recomienda para nada esto. Puedo utilizar Coca-Cola y puedo tener incluso un retardo de fraguado mayor que el que estoy buscando y en este caso, pues el riesgo que quiero evitar, que es la aparición de fisura, aumentarlo incluso más, disminuir lo que es la resistencia, disminuir lo que es la durabilidad del concreto. Entonces, por tanto, no se recomienda sino aditivos certificados que cumplan con la función que yo estoy buscando. Bueno, el tiempo pues ha sido ya un poco amplio. Las otras preguntas que están por ahí, vamos a tenerlas muy pendientes, vamos a responderlas por cada uno de los correos. Yo les voy a dejar, voy a presentarle antes de terminar. Me disculpan si de pronto hay alguna pregunta que no se pudo contestar en este espacio, pero como les dije, la vamos a responder por correo, la vamos a tener muy pendientes. Quiero finalmente mostrarles aquí una cuestión que estaba buscando acá, donde está todo, si están viendo la pantalla, está todo digamos, todo el cronograma de lo que es el miércoles del conocimiento. Como ustedes pueden ver, tenemos programa de charlas cada 15 días los miércoles, hasta incluso el 9 de noviembre. Entonces, la idea es que podamos registrarnos. Los que no nos hemos registrado, este es el link. Ya se los voy a copiar también en el chat para que si no nos hemos registrado lo hagamos. Ya se los copio enseguida para que lo tengan ahí y que lo puedan compartir también a sus amigos o gente que esté en este mundo del concreto y del cemento y que crean ustedes que le van a dar pues el valor como tal. Fíjense que para el próximo 2 de marzo es la próxima cita a las 4 de la tarde y vamos a tocar el tema de cómo programar concreto y asegurar el vaciado como tal. Entonces los esperamos también aquí y los esperamos en todas las demás charlas. Ojalá entiendan ustedes que si se registran y asisten por lo menos al 70% de estas charlas o del tiempo como tal, va a ser obviamente un curso certificado. Entonces, no siendo más, señores, les agradezco mucho el espacio, espero que de verdad les haya servido. Y no siendo más, me despido, no sin antes dejándole el link que les acabo de decir para que se registren los que no y para que puedan compartirlo con sus conocidos. Muchas gracias a todos nuevamente. Que pasen un feliz resto de día y nos vemos en nuestra próxima cita dentro de 15 días. Hasta luego.